o esa intromisión en su movimiento y en su vida. Y entonces habíamos visto que la relación entre ambos, de este aspecto que llamamos purusa y el otro que llamamos prakriti, o de esa expresión de la vida en el espacio, pues se convierte entonces en una tríada, que son las trinidades de todas las religiones. Y entonces continúa HPB, considerando esta tríada metafísica como la raíz de la cual procede toda manifestación, el gran aliento, es decir, la respiración, la expiración y la inspiración, en que esos dos componentes se van a variar en su expresión durante el Manvantara, permaneciendo aparentemente inexistentes durante el descanso del universo, la noche de Brahma, o el Mahapralaya completo, en que no hay ninguna expresión manifestada de ambos, pues eso, cuando ese aspecto ese movimiento de la respiración, de lo... Por favor, cierre el micrófono. Ese aspecto de la realidad de esa respiración, de ese movimiento universal, hace que se proyecte como ideación precósmica. Es la fuente y origen, esa ideación precósmica, de la fuerza y de toda conciencia individual, y provee la inteligencia directora del vasto plan de la evolución cósmica. Por otra parte, la sustancia raíz precósmica, Mula Prakriti, cuando no está el aliento expirándose, sino inspirado y no aparece modificado ese espacio, es el aspecto de lo absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza. Durante la expiración del gran aliento, en que el universo surge a la manifestación, Mula Prakriti no está en su esencia indiferenciada, sino se muestra como los 7 grandes planos cósmicos, los 7 grandes planos solares de un sistema solar, respondiendo a la estructura que esa ideación cósmica le da como base, como soporte. Así como la ideación precósmica, que surge al inicio de esa expiración, de este lanzamiento del respiratorio de la seidad, ella es la ideación, es la raíz de toda conciencia individual, porque lo mismo la conciencia universal que la individual son el resultado de ese movimiento que surge desde la seidad para formar las deidades y aún cualquier vida que se manifiesta desde un átomo hasta cualquiera de los reinos conocidos y los desconocidos de la naturaleza. Así como esa ideación precósmica es la raíz de toda conciencia, repito, hasta la individual, que es la más pequeñita, así también la sustancia precósmica es el sustratum de la materia en sus varios grados de diferenciación. Es decir, Mula Prakriti es el sustratum de todos los 7 planos, tanto universales o cósmicos con K, como ella puso siempre en el primer volumen de la doctrina secreta, como del cosmos con C, es decir, el cosmos que llega a ser visible en el plano físico. Por lo dicho, se verá con claridad que el contraste de estos dos aspectos de lo absoluto,
para Brahman Mula Prakriti, es esencial para la existencia del universo manifestado. El universo manifestado es siempre la interrelación de los dos con un producto, que es lo que llamamos esa tercera o resultado final de esa interacción de los dos o producto de ambos. Separada de la sustancia cósmica, es decir, de Mula Prakriti, la ideación cósmica o el alma o el Mahat, el alma del mundo, los nombres van variando, o Brahman, que llega a ser Brahma en combinación con Prakriti, manifestado, pues la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual. Es decir, si llega al máximo de individualidad, que es la del reino humano, recuerden que todos los reinos que preceden al reino humano son la expresión de almas, ¿cómo se les dice, señor? Grupales, de almas grupales. El ser humano es el único que siempre nada más es la expresión individual o monádica directa, de su mónada nada más. Una vez trascendido el reino humano, ya no hay ni personalidades ni individualidades separadas. Autoconscientemente son una jerarquía. Que nos referimos a eso la semana pasada. Y de ahí todas lo que llamamos logos o planetarios, solares, galácticos, hasta donde puedan llegar, no sabemos. Eso se pierde, como todo el proceso evolutivo. No tiene principio, por tanto no debe de tener fin, pues son jerarquías cada vez más inmensas y sin embargo más inconcebiblemente unidas, porque expresan la vida en su plenitud sin que ninguno se sienta separado y todos tienen la sabiduría de que no están separados. Igual que nosotros no estamos separados, pero nosotros no tenemos esa conciencia. Nosotros nos creemos separados, nos sentimos separados, creemos que actuamos separados, porque habría que ver si de verdad aún en muchas de nuestras actuaciones estamos actuando separados. Pero eso es una ilusión. Seguimos siendo la misma unidad de vida, del estado indiferenciado de la realidad como para Brahma Mula Prakriti, y seguiremos siendo uno en las grandes jerarquías que después del reino humano podamos ser nosotros parte o constituyente. Así que la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual, pues solo por medio de un vehículo, un upadi, como este, nuestro de materia, o de una sustancia mucho más sutil, no importa el grado de expresión de esa materia, o de ese prakriti, o de ese espacio diferenciado. Si hay manifestación, todo lo manifestado tiene un upadi, un vehículo que surge en esta conciencia como yo soy yo. Es decir, se manifiesta con un determinado grado de yoidad, aunque muy turbio, muy ignorante en nuestro nivel, por ejemplo, nos sentimos separados, y muy sabio y muy consciente de su unidad con el todo en todo lo que va por encima del nivel individual humano. Esto es necesario porque siempre hay que tener una base inferior, sobre todo para nuestros niveles evolutivos de los reinos mineral, vegetal, animal, humano, que tiene que llegar al nivel físico para poder ser capaz de enfocarse un rayo de la mente universal
a cierto grado de complejidad. Es decir, a cierto grado de organización de esa materia, sea de la materia mineral, cuyo más alto grado de complejidad de lo que llamamos un cristal, los cristales o las expresiones cristalográficas del reino mineral, y lo que llamamos desde un protozoario, desde una pequeña célula en que ya la vida se empieza a manifestar con movimiento, con latido, con lo que sea, hasta los más grandes dioses o los más grandes regentes de un sistema manifestado. A su vez, separada de la ideación cósmica, la sustancia cósmica permanecería como una abstracción vacía. Es decir, como el telón, pero sin ninguna escena, sin ninguna obra que se esté representando. Y ninguna manifestación de conciencia podría seguirse. Para que haya una manifestación consciente, desde el logos más inmenso hasta esa vida embrionaria de una ameba o escondida dentro de un mineral que no ha ni tan siquiera cristalizado, se necesita la presencia de los dos y no puede haber excepción. El universo manifestado, por lo tanto, está impregnado por la dualidad Purusa Prakriti, espíritu materia, el nombre que le den no importa, la cual viene a ser la esencia misma de su existencia. Fíjense cómo ella puso la E y la X, lo que está o lo que parece que está afuera, y la desinencia stencia sería en lo que está, en lo que es, pero está fuera de lo que es. Ese es el verdadero significado de existir, es estar fuera de lo que es. Cuando nosotros decimos está o es, y recuerden que el español es el único que tiene estas dos palabras, y ahí a veces son un poco confusas, que en todos los demás idiomas, aún en el sánscrito, es un solo verbo para poder, como dijéramos, implicar que está fuera de sí mismo, que está manifestado. Hay que decirle, hay que ponerle el prefijo ex, fuera de. Lo que existe está fuera de lo que es, porque está, como si dijéramos, empatado, ajustado o esclavizado a la materia. Nunca es el espíritu en sí mismo, porque no es manifestable si no tiene un punto de apoyo en lo que no es yo, es decir, en el espacio que ya se objetiva, pero que durante todos los pralayas es el espacio abstracto absoluto, en un movimiento abstracto absoluto, sin distinción de ninguno de los dos. Ese es el pralaya, el mahapralaya, donde esté todo disuelto. Durante la manifestación, esos dos aspectos se polarizan y se interrelacionan y están siempre presentes los dos, pero ya no hay la seidad. Ya no es lo que es, sino lo que está existiendo, que va a comenzar con el primer upadi que le permita expresarse, pero que va a cesar cuando la inspiración del universo lo retrotraiga a la unidad, pero sin posibilidad de manifestación, mientras no vuelva a haber una inspiración universal. Esto es lo que tenemos que tratar de comprender para ir de lo real o de la única realidad a lo que es el maya de la apariencia diversa, pero que a su vez es la ley que permite la evolución. La expresión cada vez de universos más ricos, más esplendorosos,
de mayor expresión de conciencia, que es lo que permiten los bajanes, los upadis, los vehículos, que se van todos, como si dijéramos, elevando y elevando y elevando cada vez más en expresión. Y eso es lo que demuestra de que esto es un proceso inteligente, pero infinito en esplendor, que no ha tenido tampoco comienzo y que esa infinitud tampoco va a tener fin. Pero así como los polos opuestos de sujeto y objeto, sujeto es el que sentimos dentro, objeto es todo lo que no sentimos dentro de nosotros. Pero eso es una división tan, como dijéramos, tan imposible de mantener estable, porque en realidad en todo objeto hay un sujeto y en todo sujeto hay un objeto, porque en la manifestación no pueden separarse. Por eso ella dice, los polos opuestos de sujeto y objeto, espíritu y materia, son tan solo aspectos de la unidad una y nunca pueden estar uno de los dos ausentes, en la cual están sintetizados, por el contrario, en la unidad nada más que lo que están es sintetizados los dos aspectos. Así también en el universo manifestado existe algo que une el espíritu a la materia, el sujeto al objeto. Es decir, ¿quién establece la relación? Lo vamos a ver cuando lleguemos a la tercera, cuarta estancia de la formación de un universo desde un estado de pralaya total, que es esa fuerza, esa energía que en el ocultismo llamamos foja. Y ella lo explica en el párrafo siguiente. Este algo desconocido al presente para la especulación occidental, y de ahí la ignorancia de que hablábamos en la mañana o en la tarde de ustedes, de la ciencia actual. No saben lo que es foja. Y no saben que no puede haber materia muerta. Y desconocen que donde quiera que hay o puede localizarse un espíritu es porque tiene un vehículo. Y que todo sujeto está relacionado con lo que llamamos el objeto de la evolución, o los objetos de la evolución, es decir, con la materia, pero que están unidos indisolublemente por foja. Y aclara HPB, es el puente, entre comillas, por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino, claro, no son las ideas nuestras, son las ideas creativas del pensamiento divino, del Mahat, como también se le llama, la gran mente, pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza, como leyes y de la naturaleza. Leyes, que en el fondo es una ley, esa ley de Foja. Foja deja así la energía dinámica de la ideación cósmica, o considerado bajo otro aspecto, bajo su otro aspecto, la contrapartida, ¿no? En palabras, porque en el fondo es lo mismo. Es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación, el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dhyani Chohans. Dhyani significa, como si dijéramos, sabiduría, el funcionamiento de la mente. Chohan es señor, los señores de sabiduría, en todos los niveles de la manifestación y en todas las vamos a decir, la misión o el cumplimiento de la ley que les corresponde de acuerdo a su estratificación jerárquica. Y entonces ella aclara
en la llamada, que son llamados ángeles, serafines, etcétera, por la teología cristiana. También fueron conocidos por casi todas las grandes religiones del mundo. Son los devas o dioses del hinduismo, son los también en terminología parecida de los judíos y así sucesivamente. Y son los adibudas del budismo. Son los arquitectos del mundo, porque son los que construyen o dan el plan los planos de construcción más bien. Es decir, pone la parte inteligente. Los ejecutores, claro que son otros chohan, otras jerarquías, son los sefirot de la cábala, etc. Así que los arquitectos del mundo visible, así del espíritu o ideación cósmica, viene nuestra conciencia. De la sustancia cósmica vienen los diversos vehículos, como este físico, en que esta conciencia se individualiza. Todo el propósito de los tres reinos elementales, mineral, vegetal, animal, es alcanzar esta única etapa o reino en que la conciencia nada más que anima un solo cuerpo. Las almas grupales animan muchos cuerpos, pero no tienen autoconciencia en ninguno de ellos. Son impulsados por lo que llamamos la fuerza del instinto. A partir del ser humano cesa el animar un solo cuerpo, pero hay la conciencia de la unidad y de la cooperación y trabajo coordinado de todo lo que llamamos una jerarquía. En el hombre está esta frontera. Es individual, pero no tiene autoconciencia de la unidad y de lo que tiene que hacer automáticamente, como la tienen los reinos sujetos a las almas grupales, que el instinto es el que se encarga del orden. Aquí el orden, a partir del nivel jerárquico de un superhombre, lo establece la coordinación autoconsciente y sabia y consciente también de la unidad no solo de la jerarquía, sino del todo, para que se haga lo que tiene que hacerse por sabiduría, que sigue siendo en cada, vamos a decir, célula de aquel nivel jerárquico, una responsabilidad total y a la vez compartida, sin que haya ninguna posibilidad de error total. Claro que ellos tienen que ir aprendiendo también según van ascendiendo, y hay, como si dijéramos, pequeños contratiempos, pero nunca la ignorancia que reina todavía en gran parte del reino humano y en el yo, en el nivel personal. Todo eso se elimina antes de alcanzar el nivel de autorrealización que llamamos el adectado primero y después las jerarquías superiores. Así que, así del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia, de la sustancia cósmica vienen los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza y llega al yo, a la conciencia de sí mismo o conciencia reflexiva. Es decir, nos vemos a nosotros mismos todavía con muchas limitaciones. A partir de la conciencia que ya cesa de ser individual, repito, en los niveles jerárquicos, con sabiduría creciente y responsabilidad creciente, pero ya sin ninguna duda, ni sin ningún maya que la mantenga como a nosotros en como si dijéramos, vaivén de conocimiento, ignorancia, pero sin sabiduría hasta que no alcanzamos la autorrealización de adepto. Mientras que Fohat, en sus manifestaciones varias, es decir, ese puente, el eslabón misterioso entre la mente
pero universal como es natural, y la materia, el principio vivificador que electriza cada átomo para darle vida. Recuerden que después cuando lo estudiamos esto como energía en un sistema planetario, en un sistema solar, etcétera, la energía se divide en tres: foja, prana, kundalini, pero las tres son una. Aquí hay otro misterio que hasta ahora, como es natural, no se nos puede, como si dijéramos, suministrar, porque con eso podemos hacer mucho daño si no tenemos la preparación de lo que ello significa. Pero indudablemente ya en el prana están las posibilidades de unificación con sus dos otros aspectos. El que llamamos foja, que se le llama también el fuego eléctrico, electricidad, y el kundalini, que es una de las formas más altas de la expresión de esa energía una, de ese puente único que después se va especializando durante los periodos de manifestación y donde, repito, tiene muchas cosas que no podemos conocer porque el ser humano todavía no está preparado para manejar más de los voltajes altos, como que quisiéramos, aún del nivel eléctrico, manejar un alambre cargado con 33.000 volts. Nos fríe el cuerpo. Y los otros aspectos nos fríe el alma, es decir, nos quema el alma y dejamos hasta de ser seres humanos porque no podemos resistir todavía esas altas energías, en las manifestaciones más altas de esa energía, para hablar con más propiedad. El siguiente resumen ofrecerá al lector una idea más clara, que es lo que queríamos nosotros haber llegado la semana pasada. Primero, lo absoluto, el parabrahman de los vedantinos o la realidad una, Sat, S-A-T, es el ser en sí mismo, la seidad en sí misma, más que el ser. Recuerden, no es un ser como entidad, sino es la esencia de lo que se siente como ser. Así que lo absoluto, el parabrahman de los vedantinos o la realidad una. Sat, que es como dice Hegel, al mismo tiempo, absoluto ser y no ser. Porque la absolutividad va más allá de la polaridad de ser-no ser. Y por eso no le podemos llamar un ser porque es a la vez el no ser. Y se unen más allá de nuestra capacidad mental y aunque no de nuestra inteligencia. Buddhi sí lo empezaría a vislumbrar, y cuando andan completamente se expresa a través de Buddhi. Allí es esta aparente imposibilidad se haría realidad en la conciencia y en la capacidad de entendimiento de cada ser que haya alcanzado esa altura espiritual. Segundo, la primera manifestación, el logos impersonal, y en filosofía, inmanifestado, precursor del manifestado, pero pone manifestado entre comillas. Esta es la primera causa, lo inconsciente de los panteístas europeos. El panteísmo es muy difícil de captar por nuestras mentes, y eso es lo que hace que la mayoría de los seres humanos rechacen esto y hayan ido prefiriendo en su ignorancia el monoteísmo, porque obviamente el politeísmo, cuando ya sus alegorías no son interpretadas místicamente, hace que la persona se sienta hasta mareada. Es imposible asimilar un politeísmo sin una unidad ulterior, pero esa unidad aplicada a un ser se convierte en insostenible. El panteísmo, sin embargo, nos da la posibilidad de esto, de que de una seidad totalmente
inmanifestada, pero absolutamente, como si dijéramos, en reposo, de un ser no ser absolutamente equilibrado, de esa seidad, de esa concepción, es que sí puede surgir todo ser manifestado, incluido este logo, que ya se lo habíamos dicho, da la ideación cósmica y se retrae a la seidad. Es el segundo logo el que puede entonces tomar esta ideación cósmica y empezarla a plasmar a través del tercer logos, y los constructores, los Dianichohan, las mentes, los señores de la mente creativa, a trabajar a través de esa primera causa, pero no de la causa sin causa, que es el primer logos, o en la seidad, porque la seidad nada más que lo que emite ese plan, o trae ese plan, el primer logos, y se remite a ella otra vez, se reabsorbe en ella otra vez, y ya el segundo logos es el primero manifestado como primera causa, pero todavía es inconsciente. La primera conciencia está en lo que llamamos en la Trinidad cristiana el Espíritu Santo, porque es la mente ya funcionando y es la que entonces trabaja sobre la Virgen y surge el Hijo, que es el universo. Tercero, espíritu, materia, vida. El espíritu del universo, Purusa y Prakriti, o el segundo logo, la duada, que recuerden que era el círculo con el diámetro horizontal. Arriba queda el espíritu y por debajo el símbolo de ese espacio que va a poder fructificarse y dar origen al Hijo. En cuarto lugar de este resumen es la ideación cósmica Mahat o inteligencia, el alma universal del mundo, el noumeno, causa, ¿no? Noumeno o causa cósmico de la materia. Es decir, esa es la que puede hacer que ese espacio empiece a diferenciarse, a que se convierta en el universo, lo uno en lo diverso, lo uno apareciendo como diverso. Y es la base de las operaciones inteligentes de la naturaleza, llamado también Maha, grande, Buddhi, la gran alma, el alma universal, el alma del mundo, Maha Buddhi. Recuerden lo que vemos en la constitución humana, el ser humano, que es un microcosmos del macrocosmos. También su Atman es como ese primer logo, como la seidad manifestado. Está como regente, pero no como actuante. El agente, el que actúa, es Buddhi. Por eso es el principio que nos saca de nuestra ignorancia. La realidad una, resume ella, sus aspectos duales en el universo condicionado. Pero, ¿qué pasa a ser, junto con ese universo ya trabajando, una Trinidad? ¿Estamos? Además, la doctrina secreta afirma la segunda proposición fundamental, la eternidad del universo in toto, es decir, en su totalidad, como un plano sin límites, ilimitado, es decir, es eterno porque no tiene ni principio ni fin. No es eterno como la mayoría de las personas cuando uno le habla de la palabra eterno y dice, ay, pero no termina, ay, pero no piensa, digo, no empieza, ay, ese pasado, ay, ese futuro, porque nosotros con la mente no podemos concebir lo eterno. Concebimos que los tres tiempos son un hilo que corre, que llamamos presente, y el presente nunca, nada más que es un momento, con un inmenso pasado que no sabemos y que no podemos ponerle un comienzo, y un inmenso futuro que tampoco le podemos poner un fin. Eso es una concepción del tiempo en la mente, y la mente no tiene la capacidad de concebir lo eterno. Lo eterno ni empieza ni termina, no tiene ni pasado ni futuro,
es un eterno presente, que es el que los unifica a todos. Y el presente no es una línea que se mueve. Eso nada más que es en nuestra manifestación limitada, constreñida y desfigurada, porque no tiene la sabiduría. Es una mente todavía sin iluminar, de un yo que se centra y se pone como esa línea divisoria. Y nada más que puede, y ni tan siquiera atiende al presente, porque siempre está recordando el pasado y esperando el porvenir. Y nada más que estar mirando siempre o recordando nuestro pasado. Ese es otro de los aspectos en que hay que eliminar la carga de la mente intelectual. Y siempre estamos esperando algo que va a venir, pero en función del pasado. Todo eso es nada más que maya, una ilusión. Nosotros tenemos que ascender al nivel en que nuestra conciencia entre en la realidad del eterno presente, que es eterno en presente, en la capacidad de atender y extender lo que parece un instante a lo eterno, pero por penetración en nosotros mismos y no por investigación de lo que parece que esté fuera. Así que la eternidad del universo en su totalidad como un plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables que se manifiestan y desaparecen incesantemente, porque todos son mayábicos, porque la unidad no desaparece nunca, porque la unidad es la única realidad y lo eterno, el único tiempo verdadero. Pasado, presente y futuro son parte del maya, llamados, y ahora fíjense que todo esto yo lo ponen entre comillas porque eso viene de las instrucciones a los grandes discípulos y aspirantes al adectado, etcétera, desde la más remota antigüedad, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad del peregrino. Y aquí nos da otra llamada. Peregrino es el nombre dado a nuestra mónada, los dos en uno, Purusa Prakriti. Eso es lo que somos, un punto de conciencia en un punto del espacio, pero la conciencia del punto es la total, la del todo, y el punto en el espacio está en todas partes, con límite o circunferencia en ninguna. Los dos en uno, durante su ciclo de encarnaciones. Mientras estamos encarnando somos un peregrino. ¿Por qué? Porque hemos salido de nuestra realidad, que es la realidad una, y a través de las expresiones mayábicas de esta manifestación y de toda manifestación que aparece como diferenciada, tenemos que descubrir esa unidad, o más bien redescubrirla. Perdemos la conciencia en relación con estos mundos de forma y de materia, con estos mundos de tiempo y espacios relativos, pero la recuperamos a través de la evolución a la misma unidad de que procedemos, pero con una nueva capacidad. La capacidad de manejar estos mundos de materia sin que ellos nos engañen, sin que ellos nos ilusionen, sin que ellos nos hagan creer que estamos en la realidad, cuando la única realidad la hemos perdido de nuestra capacidad de percepción en estos vehículos. Pero el espíritu completo está aquí, es la mónada, tiene los dos aspectos y no se necesita, y vamos a decir, indefinidamente del vehículo para volverse a reconocer en sí misma como la única realidad. Porque somos nosotros los que nos sentimos separados y somos nosotros los que estamos autoengañados mientras no evolucionemos lo suficiente para salir de nuestra confusión y de nuestra apreciación incorrecta
de quiénes somos, de dónde hemos venido, a dónde vamos, que es a ninguna parte en cierto aspecto, y a la autoconciencia irrenunciable de la verdadera seidad en su unidad en el otro extremo, vamos a decir, en el otro aspecto. Es el único principio inmortal y eterno, la mónada, que existe en nosotros, siendo una porción indivisible del todo integral, indivisible. Es decir, que la mónada nuestra es del todo, el espíritu universal, del cual emana y en el cual es absorbido al final del gran ciclo, o del ciclo, aquí dice solo, pero bueno, es del gran ciclo para nosotros. Cuando se dice que emana del espíritu uno, se emplea una expresión tosca e incorrecta por falta de palabras propias. Claro, porque si todo es la seidad y la seidad es el todo, no se sale nunca de ella. Pero la conciencia aparentemente vamos a decir, se confunde, se alucina, es una propia alucinación que nosotros en la manifestación por falta de evolución adoptamos. Pero para darnos cuenta de eso, que es una alucinación, y volver a nuestra real conciencia universal, pero con toda la capacidad de manejar como todas las jerarquías que nos han precedido y a las cuales nosotros vamos a ir, como si éramos elevándonos con el dominio de las leyes o de la ley, porque es una sola, pero la llamamos leyes en cierto aspecto para poderlas comprender mejor en forma colectiva, o cuando la ley nos permita a nosotros ser los dueños de manejar esa ley en niveles cada vez más altos, como seres superhumanos, como jerarquías superhumanas. Cuando se dice que emana del espíritu uno, se emplea una expresión tosca e incorrecta por falta de palabras propias. Los vedantinos lo llaman sutradharma, alma, hilo, atma, aquí usado como alma manifestada, ¿no? Pero es el espíritu, no hay otra cosa que no sea el espíritu. Hilo, sutra, porque engarza todo, la evolución, las encarnaciones, todo está en esa misma unidad, y en la manifestación aparece como una sucesión de etapas y de actividades. Pero su explicación difiere algo de la de los ocultistas en el caso de la escuela vedantina. Explicar esta diferencia es asunto de los vedantinos y ella no entra aquí, porque eso es de nada más que él también se nos puede explicar, pero no en palabras. Esto se lo explica a cada ser humano en su iniciación autorrealizada superior, es decir, la autorrealización de su divinidad y de su unidad con todo. Entonces, ¿dónde estaba esto? Se me van los... Perdón, que se me fue el... ¿Dónde está ahora el 5? Sé que cerca del final está aquí, ¿no? Bueno, bien, la doctrina secreta afirma la eternidad del universo en todo como un plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables que se manifiestan y desaparecen incesantemente, llamados las estrellas y las chispas. La eternidad del peregrino, hasta ahí había leído. La eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma, según dice el libro de Siam. Este es el libro que tiene las 7 grandes estancias sobre la formación del universo y las 12 sobre la formación de la humanidad hasta el momento presente y el vislumbre de su futuro.
Y vuelve a citar entre comillas, también tomado del libro de Cian: la aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo regular de las mareas. Y eso nosotros vamos a verlo después en detalle con las noches, los días y las noches de Brahman. Es decir, los periodos de actividad de la seidad en el universo y los periodos de su reposo o descanso, en lo que se compara la actividad con el día y el reposo con la noche. Esta segunda aserción de la doctrina secreta, es decir, este aliento divino, este aliento, esta sucesión de actividad y reposo, este expirar e inspirar el universo, es la universalidad, absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo, de decadencia y crecimiento, que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza, porque es el latir de todo y es el movimiento fundamental del cual surgen todos los demás movimientos relativos que podamos nosotros ser capaces de apreciar o aún de concebir. Una alternativa tal como día y noche, vida y muerte, sueño y vigilia, es un hecho tan común, tan perfectamente universal y sin excepción, que será fácil comprender, como vemos, en él una de las leyes absolutamente inmutables del universo. Y por último, la tercera proposición fundamental. Enseña también la doctrina secreta. Tercero, o C, aquí ella lo puso con letras, ABC, la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última, el alma suprema universal, un aspecto de la raíz desconocida. Es decir, ¿cuál es la raíz desconocida? La seidad. El alma suprema universal es un aspecto manifestado de la seidad. La seidad, como es el todo nada, como es la totalidad y no un ser, pues el alma suprema universal, que ya sí es un ser, nunca puede expresar la seidad en su integridad, sino uno de sus aspectos de esa raíz desconocida, de esa seidad. Y la peregrinación obligatoria, este es en lo que nosotros estamos, por eso se nos llama el peregrino. Para todas las almas, aquí la podríamos decir, o todas las mónadas, destello suyo, cada mónada es un destello, y mónada, como significa uno, es una sola, aunque sus reflejos parezcan los miles de millones de mónadas de todas las criaturas que se manifiestan en un ciclo, pero seguimos siendo una, porque no hay dos. Recuerden que nada se divide. Y aunque nosotros nos vamos a seguir diciendo, no, yo soy mónada, tú eres mónada, todos tenemos una mónada o todos somos una mónada manifestada, pero sigue siendo una sola mónada. La de la seidad y el alma suprema universal, que ambas son una, o la unidad total en un aspecto como manifestación, alma suprema universal, como seidad, lo que abarca el todo, nada de todo lo que pueda, lo que sea o lo que va a manifestarse. O sea, lo que se ha manifestado, lo que está manifestándose o lo que se va a manifestar. Así que esto es obligatorio para toda mona, el ciclo de encarnación o de necesidad. Por eso se le llama así ciclo de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica, porque eso es lo que es fundamental, el karma. Durante todo el término de aquel, esa es la mejor forma de hablar de una sola ley. Es karma, es acción-reacción, es ciclo. El ciclo de acción, el ciclo de reacción, el ciclo de encarnación, pero es lo mismo, es una sola ley. En otras palabras, ningún Budi, aplicándolo al nivel
microcósmico humano o de una mónada humana. Ningún Budi puramente espiritual o alma divina de cada uno de nosotros puede tener una existencia consciente, independiente. Y ya como jerarquía, porque en el nivel individual nada más que llegamos hasta el desarrollo de ese Budi en un punto, después ya Atman desciende y pasamos a ser una jerarquía como un ser liberado de la humanidad. Puede tener una existencia consciente independiente antes que la chispa, esa mónada que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o sea, el alma suprema, el Budi macrocósmico, haya pasado por todas las formas elementales del mundo fenomenal de aquel Manvantara. Hay que pasar por todas, ya nosotros hemos pasado por muchas, nos quedan otras muchas por pasar. Y adquirido la individualidad primero por impulso natural, es decir, el instinto que mueve el arco descendente de los reinos elementales, mineral, vegetal, animal, hasta alcanzar el humano, y después por esfuerzos propios, ya en el nivel humano, conscientemente dirigidos, regulados por su karma. Esta es la gran responsabilidad del peregrino en el nivel humano, ascendiendo así por todos los grados de inteligencia que todavía no hemos podido desenvolver, porque hasta el intelecto nada más que está incipiente la expresión de lo que vamos a llamar inteligencia, pero empieza a expresarse en Budi cuando un ser humano asciende desde la vida animal, desde la vida civilizada, al aspirante, al iniciado, para llegar al adeptado, desde el manas inferior hasta el superior, desde el mineral y la planta al arcángel más santo, Dhyani Buda. Eso es el arcángel más santo. Esa es la meta en que nosotros pasamos a formar una jerarquía. La doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite en el hombre ni privilegios ni dones especiales, salvo aquellos ganados por su propio ego, por esfuerzo y méritos personales. Y por el ego, hermano, no por ninguna personalidad, a través de una larga serie de metempsicosis en los niveles previos a la individualización y reencarnaciones en los niveles ya autoconscientes humanos. Por esto dicen los indos que el universo es Brahman y Brahma, porque Brahman está en todos los átomos del universo, siendo los 6 principios de la naturaleza, claro, en cada uno de los 6 planos inferiores, la expresión o los aspectos diversamente diferenciados del séptimo y uno, que es el primero cuando lo vemos desde arriba. Única realidad en el universo, sea cósmico o microcósmico. Es decir, cósmico, nuestro sistema planetario, solares, etcétera, hacia arriba. Microcósmico, la humanidad. Lo único real en nosotros es Atman, porque aún Budi es un reflejo, es un Upadi. Y por esto también las permutaciones psíquicas, espirituales y físicas del sexto Brahma, el vehículo de Brahman, en el plano de la manifestación y de la forma, se consideran por antífrasis, es decir, por metafísica, es decir, por la contrapartida metafísica en nosotros y en todo el universo mismo, los planos inferiores, pero en el macrocosmo es los planos búdico a físico, en nosotros también de Budi, de mana superior al físico, como de ilusorias y mayávicas. Pues aunque la raíz de todos los átomos individualmente y de todas las formas colectivamente es aquel séptimo principio o la realidad una, sin embargo, en su apariencia manifestada y fenomenal y temporal,
todo ello es tan solo una ilusión pasajera de nuestros sentidos, que ya veremos más profundamente en explicaciones sobre Maya. Hasta aquí podemos llegar en este principio de la página 17, lo vamos a dejar porque quedan algunos comentarios, pero ya lo fundamental de las tres proposiciones lo hemos visto y nada más que quedan algunas glosas de los cuales traeremos algún repaso como hicimos en el del primero al segundo para poder tomarlo rápido y pasar a lo que queda de este proemio, porque lo fundamental del proemio lo hemos visto entre el domingo pasado y hoy. Oh poderes del amor, os prometemos, no, perdón, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Disculpen por la falta de... Así terminamos hoy. Te voy a abrir entonces para que te hagan preguntas.